y muy agradecido a todos los que están siguiendo las conferencias por la plataforma de YouTube, por varios que están incluso en boca a boca haciéndoles conocer a sus allegados, a sus invitados, a contactos, vecinos, estas buenas nuevas les podemos llamar, porque si bien el principio divino hace muchas décadas que se está difundiendo, en este momento tiene mucho auge por la gran obra que está llevándose adelante a través de las diferentes áreas del movimiento de unificación fundado por el reverendo Samuel Moon y su esposa Hakchahan. Entonces, hoy hay mucha gente que viendo esta gran obra de paz en todo el mundo, donde se están involucrando incluso líderes de diferentes índoles de la sociedad, diferentes áreas, están hoy preguntándose cuál es la raíz filosófica, cuál es el aspecto más profundo que permitió que apareciera esta gran obra. Y por eso es que estamos una vez más enfatizando en la enseñanza del principio divino, cuyo autor es el doctor y reverendo Samuel Moon. En esta ocasión tenemos contenidos sumamente importantes y por sobre todas las cosas, cuando tocamos temas como el Mesías, por ejemplo, o cuando nos entramos en aspectos tan teológicos para poder descubrir la voluntad de Dios, nada más y nada menos que de Dios, a veces pareciera que lo minimizamos a Dios, hablando de estos detalles teológicos o de cuestiones más humanas. En realidad, incluso Dios trasciende al Mesías. Como dijimos en las conferencias anteriores, el Mesías aparece porque el ser humano se desconecta de Dios en el origen. Es por esa razón que hasta el Mesías es parte de la historia de la restauración. Pero si originalmente el ser humano no se hubiese apartado de Dios, de su creador, y viviría manifestando su naturaleza, no necesitaríamos a un Mesías. La palabra Mesías es como un salvador, es un redentor, viene en una posición como de un doctor para sanarnos, para salvarnos. Por lo tanto, si el hombre no hubiese caído, no era necesario la aparición del Mesías en la tierra. Directamente nuestros primeros padres, Adán y Eva, hubieran sido los padres de la humanidad y la raza humana sería una gran familia bajo Dios, incluso trascendiendo las religiones, trascendiendo las fronteras nacionales, trascendiendo las razas, más allá de todo, podríamos estar viviendo en unidad bajo el amor, el corazón de Dios, la única motivación por la cual Él ha creado a la humanidad y a todo este universo. Entonces, en esta ocasión voy a compartir la pantalla para entrar de lleno en el tema de hoy, que es una segunda parte de lo que ya estuvimos viendo en la conferencia anterior, el cual se llamó La historia de la restauración y el propósito del Mesías. En la conferencia anterior analizamos algunas fórmulas y estrategias de la visión providencial, de esa parte invisible que no se ve en la historia, que está detrás de los acontecimientos humanos, incluso de los grandes hitos, hasta incluso de los conflictos de la historia humana. Entonces, vamos a ver cómo esa parte providencial que no vemos finalmente se puede hoy analizar y entender a través de la visión del principio. Y en los temas que hoy vamos a analizar están los paralelos históricos. Fascinante, realmente un contenido para una y otra vez profundizar, porque detrás de los paralelos históricos que vamos a ver hoy se encuentran muchos misterios que salen a la luz. El secreto providencial detrás de la historia, nada más y nada menos. Vamos a analizar la segunda venida del Mesías, especialmente en el mundo cristiano. Hasta el día de hoy se sigue esperando la manifestación del Mesías por segunda vez.
vamos a ver cómo, cuándo y dónde podría llegar a ocurrir dentro de la historia de la humanidad. Y vamos a ver entonces, como conclusión en esta parte, el destino de la humanidad, hacia dónde vamos. Hace pocas décadas estábamos al borde de una tremenda guerra nuclear. Las películas de ciencia ficción, que no son tanta ficción, hasta incluso manifestaban en sus guiones el posapocalipsis, ¿no? Hasta incluso le daban terminologías bíblicas, el posapocalipsis, lo que podría haber ocurrido si el ser humano o la raza humana se autodestruiría, ¿no? A través de toda esta violencia bélica y todo lo que es el armamento nuclear, todo lo que es la contaminación química, las armas biológicas, químicas, que pueden llegar a exterminar al ser humano de la faz de la Tierra. Entonces, ¿qué pregunta? El destino de la humanidad. ¿Dónde estamos y hacia dónde se dirige la humanidad? Entonces vamos a meternos de lleno una vez más. Muchísimas gracias y espero que puedan mantener la misma sintonía del contenido que hoy vamos a compartir. Y entre las preguntas que nosotros nos estuvimos haciendo, ¿no es cierto?, es referida a la historia. Cuando comenzó, sabemos que hubo una crisis, una ruptura de estos primeros seres humanos, representados por Adán y Eva como un hombre y una mujer, dado a la creación de Dios como creador, donde todo ha sido creado como sistema de pares. Y la humanidad no es una excepción. La humanidad también se reproduce, se expande y perpetúa en el tiempo a través de estos dos, ¿no? Que son como uno, pero que en realidad es un sistema de pares entre el hombre y la mujer, Adán y Eva. Sin embargo, en los orígenes, en los albores de la historia, se ve esta crisis, como lo hemos visto en la conferencia de la caída, que ahora no hay tiempo para poder reiterar. Y finalmente toda la historia de la humanidad ha sido recuperar a los padres de la humanidad, recuperar a Adán y a Eva, que es lo que se perdió. Porque la raza humana puede mantener muchos ideales, pero es como en una familia. Si no aparecen los padres, no hay comprensión, no hay unidad, no hay afinidad entre los hermanos. Es necesario la posición de los padres. Por lo tanto, aunque muchas veces las religiones de diferentes ámbitos han esperado como a este Salvador, en cualquiera de sus manifestaciones, pero especialmente el cristianismo denominado Mesías, para que podamos a través del Mesías renacer de nuevo, recuperar el ideal que el ser humano perdió de vista en el comienzo y de esa manera continuar hacia la realización de una familia bajo Dios, que no es más ni nada menos que la manifestación del amor de Dios aquí en la tierra a través de padres de toda la humanidad. Y eso sería siguiendo el camino del principio original. Entonces, también hemos estudiado que para que el Mesías aparezca se necesitó un fundamento tanto de fe en la vida espiritual de los seres humanos como de sustancia en las relaciones entre ellos, o sea, entre nosotros, la relación del hombre con sus semejantes y con el ambiente. Tanto el fundamento de fe y sustancia fueron necesarios para que finalmente Dios eligiera un tiempo para la llegada del Mesías. Y en la primera venida, en la primera ocasión, vamos a ver que hubo 4000 años de historia que se prepararon para que apareciera Jesucristo en la tierra. Como cristianos, nosotros creemos y aceptamos a Jesús como el Mesías, más allá de que todavía otra parte de la humanidad lo entienda como un gran líder espiritual. En el caso de los cristianos, lo entendemos como el Mesías, por la fe, pero también por sus obras y por el entendimiento histórico que hay detrás de la llegada del Mesías. Entonces, este fundamento, ¿quién lo tiene que hacer para que aparezca el Mesías? Esta es la parte que no la hace el Mesías, esta es la parte que tiene que hacer el ser humano que cayó, el ser humano caído. Recuerdan que hemos hablado de la parte de responsabilidad. No todo está en el plan de Dios, en el sentido no de su voluntad, porque para Dios hay una absoluta voluntad de establecer su ideal,
pero lo que hemos visto es que la parte de responsabilidad humana logra que finalmente la voluntad de Dios se complete. Lo que vemos entonces es que desde que Adán y Eva cayeron, desde este primer punto, hasta los albores, desde los albores y hasta los finales de nuestra historia, vamos a ver que hubo tres periodos muy importantes. El periodo que comprende desde Adán y Eva hasta Abraham o la familia de Abraham, que fue un hito muy importante en la providencia de Dios, que fueron aproximadamente 2000 años de historia. ¿Por qué la familia de Abraham tiene tanta importancia? Porque es donde se encontró la unidad familiar. Por primera vez, Dios vio en la unidad de Abraham, Isaac y Jacob, tres generaciones. Vio una unidad de tres generaciones de familia. Y es sobre el fundamento de la familia de Jacob que comienza la tribu y el pueblo de Israel, que va a ser el que va a recibir o quien estuvo preparado para recibir al Mesías. Entonces, a partir de la familia de Abraham en adelante, a través de toda la historia de los profetas y los reyes del Antiguo Testamento, vamos a ver que hay aproximadamente otros 2000 años de historia hasta que finalmente el profeta Malaquías anuncia la llegada del Mesías. Entonces, el último profeta, que en realidad va a ser Juan Bautista, va a ser hasta el que se encuentra físicamente con el Mesías en la tierra. Y desde Jesús, yendo por el camino de la cruz hasta nuestros días, o los días actuales, o el tiempo el cual mencionamos como últimos días, es de aproximadamente 2000 años. Es decir, han pasado 2000 años desde la llegada de Jesucristo en la tierra. Es más, no sé si ustedes se recordarán, pero en el 1999 había hasta alguna psicosis de que el mundo se destruiría, porque muchos interpretan la llegada del el segundo advenimiento, la llegada del Mesías por segunda vez, como un acontecimiento muy catastrófico. Entonces, incluso había gente que se estaba preparando para la destrucción del mundo. En otros calendarios, como los mayas, etcétera, había otras fechas dentro del 2000, 2012, como el año del final del mundo. Sin embargo, vamos a entender en esta conferencia qué representa la segunda venida, qué significa, qué es lo que estamos esperando. Entonces, estos tres periodos de 2000 años se los podrían también denominar como 2000 años en símbolo, en imagen, y los 2000 años de preparación finalmente en sustancia para que el plan de Dios se realice. Entonces es como fue creciendo la providencia de Dios, desde el nivel individual y familiar, a partir de la familia de Abraham, donde se logra un fundamento de fe profundo. Ustedes recuerden que Abraham se lo considera el padre de la fe. Y sobre ese fundamento, con todo lo que logró Moisés llevando y conduciendo a su pueblo, hasta lo que continúa recibiendo a Jesús aquí en la tierra y de ahí en adelante. Entonces vamos a ver como que se va ampliando la providencia de Dios. Recuerden que hay una historia central donde Dios trabaja como más específicamente y una historia periférica que es la que va recibiendo los vientos de la providencia, que aunque no tenga un tilde espiritual o religioso, tiene que ver con la raza humana y finalmente toda la humanidad es una familia bajo Dios. Vamos a entrar de lleno en los paralelos históricos, a modo, como decía recién Emanuel, de disparadores, porque entender la historia de la humanidad en minutos es obvio que sería muy difícil. Pero lo que vamos a estudiar es la mirada más panorámica de toda la historia. Y dentro de esta mirada panorámica, desde una mirada mucho más amplia, vamos a encontrar los ciclos. Y uno va a cuestionarse, ¿por qué hay ciclos que se repiten en la historia? Ciclos grandes y ciclos pequeños. Ciclos milenarios y ciclos de décadas. O de 100, 200, 400 años. Pero van a ver qué marcados que están estos ciclos, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿será que detrás de estos ciclos hay una providencia espiritual
hay, está la mano invisible de Dios, que no llegamos a ver en los libros de historia, pero que se ha manifestado hasta nuestros días. El primer ciclo, gran ciclo que vamos a ver nosotros en esta parte del principio divino es la primera etapa, desde Adán hasta la familia de Abraham. Recordemos que Jacob es nieto, ¿no? O sea, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vamos a ver que tan solo en este periodo de 2000 años, donde en el primer ciclo ya 1600 años pertenecen hasta la preparación de la llegada de Noé y los próximos 400 años aproximadamente, es la primera etapa del ciclo de 2000 años que Dios ha estado trabajando para poder establecer un fundamento para la llegada del Mesías. Pero a partir de la familia de Jacob es cuando comienza el segundo gran ciclo o periodo de 2000 años. Porque la familia de Jacob da origen a la tribu de Israel. Y la tribu de Israel se expande a través de la nación de Israel, pasando por todos los profetas, los jueces. Ahí está bien claro la conducción de Moisés sacando a los israelitas de Egipto y todo lo que se va desarrollando a través del pueblo de Dios en los reinos unidos, divididos, todo lo que ellos tienen que pasar en cautiverio, hasta que a partir del profeta Malaquías son 400 años de preparación para la llegada de Jesucristo, cuando finalmente llega a la tierra. Y el tercer gran periodo, desde esta vista panorámica de 2000 años, es el que ya le pertenece a la civilización cristiana. Es que Dios ya necesita trabajar a través de otra visión, otro pueblo, que es el cristianismo que se expande en todo el mundo, a partir de Jesús, como el Padre espiritual, como el mentor, el conductor, el Mesías, que aunque no esté en la tierra, nosotros creemos por fe que donde haya 2 o 3 en su nombre, Él siempre va a estar presente, porque tiene ese don y esa posición de ser el Hijo de Dios, por haber nacido, como lo dijimos en la conferencia anterior, sobre un fundamento de un linaje purificado. Por lo tanto, Jesús nace como Hijo de Dios sin este virus que contaminó al espíritu humano, que es el pecado original. Y a partir de Jesucristo en adelante, es toda una historia que cuando nosotros la analizamos muchas veces no entendemos qué pasó. Pero cuando la vemos desde el punto de vista de Dios, podemos ir entendiendo hacia dónde se está dirigiendo. Y acá está el gran secreto que tienen los paralelos históricos, especialmente en estos últimos dos, entre la familia de Abraham y Jesús, que es el primer periodo, y Jesús hasta nuestros últimos días, incluso hasta nuestros últimos tiempos después de que Martín Lutero, a través de la reforma religiosa, genera una expectativa de renovación en todo el cristianismo. Y por supuesto, después llegando a la contrapropuesta del lado del catolicismo, elevan la espiritualidad y la preparación para que en nuestros tiempos podamos hablar de la segunda venida. Vamos a analizar entonces esta primera etapa, este primer periodo, solamente a grandes rasgos, entendiendo que a partir de la tribu de Jacob y uno de sus tribus, ¿no? Uno de sus hijos, como lo fue José, tuvo que terminar esclavo en Egipto, pero luego, o sea, fue vendido por celos de sus hermanos, pero luego termina tomando la posición de primer ministro en Egipto, ¿sí? Entonces, es muy importante que a partir de José se expande la tribu, porque permite que la tribu de Israel se multiplique en las tierras de Egipto, ¿sí? Así hasta que, bueno, obviamente terminan siendo esclavizados, y por 400 años van a estar esclavizados en Egipto. Obviamente conducidos por Moisés y toda la historia que muchas veces ya hemos visto y conocemos, ellos son liberados de las garras, podríamos decir, del faraón, y pueden comenzar su éxodo, estableciéndose como un sistema donde los jueces toman esta posición de reyes, profetas, sumos sacerdotes, y comienzan a hacer este reinado de Israel, que pasan por etapas del Reino Unido, luego hay crisis y se dividen,
en diferentes tribus, por eso se le llama el reino dividido, pasan por un tiempo de cautiverio, pero lo importante que a partir de Malaquías y los últimos 400 años de la historia de Israel son tiempos de renovar la fe, de fortalecerse como pueblo hasta el momento de recibir a el Mesías Jesús, que también hemos visto la historia, que incluso al pueblo preparado por Dios le ha costado comprender en ese tiempo quién era Jesucristo. Más allá del esfuerzo de Jesús por transmitir la visión, la verdad, la palabra a su pueblo. A partir de Jesús, entonces, dado a que Jesús tiene que ir por el camino de la cruz, es la última voluntad que Dios le pide a Jesús, ir por el camino de la cruz, cuando ya todo su pueblo no creía, incluso hasta en el momento de la cruz, le seguían gritando: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate, ¿no? Como dando a entender, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz un milagro. Es decir, nunca creyeron finalmente en Jesús como el Hijo de Dios. Incluso lo llamaban príncipe o Belcebú. Están dándole un nombre prácticamente que en vez de ser hijo de Dios, hijo del demonio. Muy fuerte para alguien que venía realmente a traer salvación. A partir de Jesús, entonces, se abre nuevamente la oportunidad para que el Mesías regrese a la tierra. Miren qué interesante que el primero que menciona que el Mesías tiene que volver no es un profeta, es el propio Jesús. Entonces, a partir de Jesucristo comienza toda una historia. Pero ¿qué es lo sorprendente? ¿Dónde está el secreto de esto? Que la historia, vista desde una visión panorámica, tiene ciclos que se repiten. Son 6 periodos que tienen hasta incluso tiempos muy exactos, paralelos, iguales. Por ejemplo, la esclavitud en Egipto, durante 400 años del pueblo de Israel, los 400 años de persecución de los cristianos bajo el imperio romano. Ya no eran los egipcios, pero no era el imperio de Egipto, pero era el imperio romano. Entonces, de esta manera comienza la historia cristiana. La relación entre los jueces en el tiempo del judaísmo y los patriarcas en el tiempo cristiano, que era como un sistema feudal donde los patriarcas tenían el rol de rey, el rol de papa y también tenían el rol de profetas. Es también importante entender que dura aproximadamente 400 años estos dos periodos. Hasta que finalmente, con la apertura de Carlomagno y la expansión del cristianismo y la apertura de León III, comienza un periodo de Reino Unido en el cristianismo, de la misma manera que comienza un periodo de Reino Unido en el judaísmo, a través de los reinados que van a conducir Saúl, David y Salomón en el reino judío, pero también en el Reino Unido, con Carlomagno y sus descendientes, se establecen en diferentes territorios del mundo la expansión del cristianismo, especialmente germana, ¿no? en todo lo que es Europa. Y luego, a partir del Reino Unido, hay una crisis, justamente en el año 919 después de Cristo, donde el reino se divide, pero muy similar a lo que pasó con las tribus de Israel y Judá en el reino dividido del judaísmo. O sea, lo mismo ocurre en el reino dividido cristiano. Hasta que finalmente en el 1309, con un tratado muy importante, ¿sí? Se trata de buscar la manera de unir al reino, pero no se logra. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la esencia de la Iglesia Católica o el cristianismo esencial en ese tiempo, termina siendo bajo el cautiverio, y donde hasta el propio Papa tiene que ir por ese camino de ser cautivo en Francia, prácticamente encarcelado. Lo mismo ocurrió con el tiempo de cautiverio en Babilonia del pueblo de Israel. Ahora uno dice, bueno, pero ocurrió en diferentes momentos. No, ocurrieron en el mismo tiempo cronológico, la historia judía y la historia cristiana. Y a partir de la preparación de los últimos 400 años hasta que llegue Jesús, esos 400 años desde las profecías de Malaquías y la preparación del pueblo judío,
De la misma manera aparece Martín Lutero y la Contrarreforma católica para poder preparar la fe de los pueblos. La diferencia entre el catolicismo y el evangelismo es que el catolicismo apuntó más hacia ciertos territorios, por ejemplo aquí en América. El catolicismo hizo más sus bases en América del Sur, pero el protestantismo o el evangelismo hizo sus bases en los Estados Unidos y en los países orientales, ¿no? O sea, de la parte oriental de Europa. ¿Mm? Y vemos que importante es entender que tanto el catolicismo como el evangelismo, el protestantismo, si bien tienen diferencias teológicas, tienen un mismo propósito. Si yo les preguntara cuál es el propósito finalmente de todo el cristianismo, más allá de sus divisiones, recibir al Mesías por segunda vez. Hasta incluso en las misas nosotros oramos hasta que regrese. Es nuestra oración permanente. Más allá de qué tendencia o rama cristiana participemos. Quiere decir que siempre la meta del Mesías va a ser muy importante para los seres humanos y también para aquellos que están teniendo una vida mucho más religiosa o una vida de fe. Quiere decir que a partir de Martín Lutero, si nosotros seguimos la cronología de la providencia de Dios, llegamos a la conclusión que en los últimos 400 años de la historia cristiana estaríamos llegando a 1917, aproximadamente paralelo a la historia de Israel, que son 1930, en un tiempo muy especial, muy providencial, para que Dios pueda intervenir una vez más en la historia humana. Y no estamos hablando de muchos tiempo atrás, estamos hablando del siglo XX. Por eso tenemos que poner mucha atención en esta conferencia para ver qué pasó a partir de este tiempo entre 1917 y 1930. No fueron casualidades las cosas que ocurrieron, el final de la Primera Guerra Mundial, el comienzo del comunismo, cuando en la Biblia claramente hablaba de una visión anticristo que iba a anteceder al Cristo. Entonces hablamos de toda una visión que empezó con el marxismo y que se fue difundiendo en el mundo y que se logró a través de manifestar en un movimiento que negaba a Dios. Un movimiento que se instaura en el mundo negando a Dios, quitando la parte espiritual, la parte religiosa, y que se expande prácticamente en toda la humanidad. Entonces vamos a ver que no fue casualidad este tiempo providencial que termina hablando el segundo paralelo entre el tiempo de Jesús y nuestros tiempos en el siglo XX. Pero no quería todavía despegarme de este paralelo sin analizar algunos detalles del primer periodo y del último periodo. Rápidamente, para que ustedes vean la similitud que había entre uno y otro. Pero así lo van a ver en los 6 periodos. Por ejemplo, en el periodo de esclavitud en Egipto y el periodo de persecución en el Imperio Romano, basado en estas dos corrientes, ¿no? Dos historias, la judía y la cristiana. ¿Cómo comienza la historia de Israel? A partir de Jacob, 12 hijos y 70 familiares. ¿Cómo comienza la historia cristiana? A partir de Jesús, sus 12 apóstoles y sus 70 discípulos. ¿Qué es lo que se establece como fe en el pueblo de Israel? El guardar el sábado, la ceremonia de la circuncisión y los sacrificios como ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que se instaura, lo que comienza en la fe cristiana? El guardar el sábado, que si bien no es el día literal del almanaque, ¿no es cierto? Estamos hablando del sábado como un día de descanso, que para los cristianos fue el domingo. La comunión, el bautismo, y en la primera etapa del cristianismo los mártires como sacrificios. Ya no eran animales, fueron los propios mártires, seres humanos que tuvieron que dedicarse, por lo cual nosotros también los entendemos como santos, que morían bajo el Imperio Romano dando testimonio acerca de Cristo. Así comenzó el cristianismo. No fue nada fácil. Por ejemplo, después de los 400 años, Israel entra en Canaán y establece las bases para una nación, un territorio.
De la misma manera el cristianismo se establece, se hace una base y se hace una religión oficial a partir de Teodosio I y Constantino en el año 392 después de Cristo. Podemos entender que a partir de este periodo aparece la ley mosaica, los mandamientos de la ley que los va a recibir Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con el nacimiento del cristianismo, aparecen los evangelios y el Nuevo Testamento que se empieza a difundir. Entonces, miren qué paralelo increíble hay entre el pueblo de Israel y el pueblo cristiano tan solo en el primer periodo de 400 años, porque la meta es el Mesías. No hay otro objetivo de Dios. A Dios en realidad no le interesan mucho los conflictos en sí mismos de los seres humanos. No le interesan mucho las cuestiones humanas, sino tienen que ver con el plan que Dios tiene para la humanidad. Y veamos el sexto periodo. Es el último periodo de preparación para el Mesías. Lo vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel a través de la reforma religiosa que viene por el profeta Malaquías. Lo vemos también claramente en la preparación cristiana para la segunda venida, a partir de la reforma religiosa y desde el lado católico la contrarreforma, que también va a afianzar la fe religiosa, tanto en el protestantismo como en el catolicismo. En el último periodo podemos ver que esta reforma religiosa en el pueblo de Israel se centralizó en Malaquías y el pueblo comenzó su preparación interna para recibir al Mesías. De la misma manera, vamos a ver qué ocurrió en el pueblo cristiano, pero también en el pueblo de Israel, en el ámbito, en el contexto, en el marco más externo, en la parte más periférica, se estaban preparando culturas para recibir al Mesías, porque Dios tenía el objetivo de enviarlo para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Y por eso se estaban preparando, tanto a través de Confucio en China, Buda en Nepal o India, porque termina muriendo en India finalmente Buda, Sócrates en Grecia y toda la preparación en Roma, desde lo que es la ciencia, la comunicación a través del Mediterráneo. Es decir, todo esto estaba ocurriendo ¿para qué? Porque para Dios era tan importante que apareciera el segundo Adán. Nuevamente estaba la oportunidad de la humanidad de recibir a su hijo, como él lo quería en el jardín del Edén a través de Adán y de Eva. Entonces, si nosotros vemos geográficamente estas culturas que comenzaron en Grecia, en India, en China, en Roma, estaban preparándose para poder recibir al Mesías. No fue casualidad, por ejemplo, en Roma, que se construyeran los grandes coliseos o los circos romanos. No eran para matar a los cristianos. Seguramente habría una inspiración primera, porque el Mesías podía incluso difundir su palabra masivamente en estos lugares. Tenían una acústica extraordinaria. Por algo entonces se estaba creando la parte arquitectónica, cultural, de comunicación, científica. Todo era para prepararse para el nacimiento del Mesías. Y en el último periodo de la era cristiana, entre 1517 y 1917-18, vamos a ver que Martín Lutero lanza 95 tesis, iniciando la reforma en 1517. Obviamente, algunos de nosotros con formación católica podría llegar a parecer como una nueva religión que se quiere oponer al catolicismo, pero en realidad lo que estaba ocurriendo en ese tiempo es que había ciertas desviaciones de lo que es los fundamentos originales de la fe cristiana, de los que originalmente Jesucristo mismo fundó. Entonces, a partir de este tiempo, no solamente el protestantismo con Martín Lutero, sino también toda la visión católica se renueva a partir de este tiempo y busca nuevamente reforzar las bases de la fe. Y también en el ambiente externo, como ocurrió en el pueblo de Israel, con Buda, con Confucio, o en Grecia, con los grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, etcétera. En el pueblo cristiano, en los últimos 400 años, hay un gran
auge de la ciencia y la tecnología, el ambiente externo, comienzan los descubrimientos. El primer libro que se imprime es la Biblia, para que pueda ser leída por todos los seres humanos, que hasta en ese tiempo no se podía leer, o era para algunos. La revolución industrial, el auge de la tecnología y las comunicaciones, todo lo que tuvo que ver con la revolución industrial. Entonces, es muy importante que no lo veamos solamente como hechos aislados o casuales de la historia humana. Dios no trabaja en la base de la casualidad o el azar. Dios creó el universo sobre principios universales, exactos, matemáticos, científicos. Dios es el principal científico. Por esa razón es importante entender también la historia, basado en estos periodos, y especialmente en un número que es importante que lo tengan en cuenta para el segundo ciclo que haremos, donde vamos a profundizar desde el punto de vista de la numerología, porque el número 40 aparece en toda la historia de la humanidad, tanto en los libros de la Biblia como incluso en los libros de historia seculares. ¿Por qué el número 40 tiene tanta importancia? Porque es un número que representa de alguna manera una base para que Dios pueda trabajar y llevar finalmente a la humanidad hacia su plan. Entonces, el propósito de Dios en la historia, ¿cuál es? ¿Qué se busca desde el punto de vista más providencial? Sobre todo en el último tiempo. Así como el universo y la vida no fueron meras obras del azar, los paralelos históricos no son mera coincidencia o azar. La historia providencial de la humanidad tuvo como propósito la preparación para la llegada del Mesías, en su primera y su segunda llegada. La prolongación del tiempo fue a razón de que Satanás influyó en el hombre caído para evitar el plan de Dios. Recuerden que en el comienzo el plan de Dios no se realizó no porque Dios no quería, es porque ahí intervino el mal. Obviamente que no podemos dejar de mencionar que existe una fuente que no tiene que ver con Dios, que es la fuerza que está siempre oponiéndose a que el ser humano pueda regresar a Dios. Llámenle como quieran, según la religión que tengan. El diablo, Satanás, como ustedes quieran. Pero existe una fuerza que siempre ha intentado oponerse al plan de Dios. Y por esa razón es la que historia se prolongó. No es que se prolongó porque a Dios le gusta o disfruta de ver sufrir al hombre. Algunos de aquí que son padres, si ven que sus hijos están enfermos y están sufriendo, ¿disfrutan de eso o no ven la hora de que su hijo sane? ¿O no ven la hora de que pueda volver a sonreír y que ya no tenga ningún dolor? ¿Ustedes creen que el Dios de amor, el Dios que nos creó, disfruta de cómo el hombre vive prolongando miles de años de historia en sufrimiento? Obviamente que quien desea esto no es Dios. Existe el mal y existe una fuente de ese mal, una causa, que es el que siempre prolonga la historia y que no quiere finalmente ceder a que el único Dios, al único creador, los únicos padres de la humanidad son Dios. Entonces es muy importante que lo entendamos también de esta manera, porque muchas veces nos confundimos y podemos creer que es el propio Dios el que desea ver a sus hijos en sufrimiento. Por lo menos en mi caso, que tengo 5 hijas, jamás lo deseo. Y siempre que hay, aunque sea un mínimo dolor o sufrimiento, desesperanza en alguna de mis hijas, no puedo dormir hasta que eso se pueda solucionar. Entonces vamos a meternos de lleno en el propósito por el cual Dios entonces envía nuevamente al Mesías. Es la segunda oportunidad desde el punto de vista del Mesías, pero es la tercera oportunidad desde el punto de vista de Adán. Es decir, en el jardín del Edén aparece Adán y su esposa Eva. En el tiempo de Jesús aparece Jesús y no hay una manifestación femenina en la posición de Eva, excepto el Espíritu Santo, que es como un espíritu invisible, femenino, abrazador. Pero en la tercera etapa, en el tercer Adán,
seguramente Dios querrá concretar, querrá manifestar esta posición de los padres, porque Dios no es solamente padre, Dios es padre y madre de la humanidad. Por eso es que Dios creó al hombre y a la mujer. Dios no es un ser solo masculino, es a través de la manifestación de sus hijos, Adán y Eva, que Dios manifiesta su deidad, su dualidad. Y por esa razón es importante entender que la manifestación de Dios, como en el Génesis lo dice, en Génesis 1:27, macho y hembra es la imagen y semejanza de Dios. No es el macho solo, ni la hembra sola, o el hombre solo, o la mujer sola. La manifestación de Dios en la tierra, visible, es el hombre y la mujer. Entonces lo que vemos en la historia es que desde los tiempos de Adán y Eva hasta la actualidad, Dios ha buscado que el hombre pueda evolucionar, crecer espiritualmente, hasta llegar a esta era donde la verdad nos tiene que hacer libres. Y Jesús mismo dijo esto. Él dijo que no podía dar toda la verdad, porque la humanidad no estaba preparada en ese tiempo que Él llegó. Lo vimos en la conferencia de la misión del Mesías. Él llegó, pero su pueblo no estaba preparado. Y miren lo que el propio Jesús dice en Juan 16, 12, 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad completa. Miren lo que dice en Juan 16, 25, el propio Jesús. Todo esto les he dicho por medio de parábolas, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, pero entonces, ¿cómo se va a manifestar la segunda venida? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Dónde va a ocurrir? Y esta primera pregunta, ¿cómo?, es muy controversial, porque hasta el día de hoy hay muchas posturas, pero una muy fuerte es que la segunda venida del Mesías ya no será desde el punto de vista de los principios universales normales que los entendemos, sino que tendrá como matices sobrenaturales, por ejemplo, apareciendo el Mesías en las nubes del cielo. Tenemos que entender estas declaraciones, si son literales o son simbólicas. Recordemos que mucha gente ha creído que en el jardín del Edén fue una serpiente quien le habló a Eva y que fue un fruto el que se comió, donde estaba el secreto del mal. Sin embargo, lo hemos descifrado en la conferencia de la caída, que estos son simbolismos que tenían que ver con manifestaciones mucho más profundas. ¿Recuerdan? Entonces, para entender lo que ocurrirá en la segunda venida, tenemos que entender lo que ocurrió en la primera. Y podemos ver claramente la manifestación cuando Jesús habla acerca de el Elías que tenía que venir. La primera vez que se manifiesta una segunda venida fue con Elías, porque el pueblo de Israel esperaba la segunda venida de Elías. Pero fue el propio Jesús que dijo que el Elías ya vino y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Es decir, no vino ese profeta 900 años antes de Cristo, que se fue al cielo, sino que vino alguien en la misma posición de Elías, con el poder de Elías, pero era otra persona con la misma misión. De la misma manera, si nosotros entendemos esta lección, el Jesús que nosotros creemos y conocemos, el Mesías que vino hace 2000 años, Él ya llegó, Él está con nosotros en espíritu, está en el mundo celestial. Por lo tanto, allí donde haya dos o tres, en su nombre Él está presente. Nosotros no necesitamos tenerlo a Jesús con nosotros en presencia para poder orar o que interfiera por nosotros ante Dios. Por lo tanto, de la misma manera que Jesús llegó a la tierra hace 2000 años y que ahora tiene que volver, de la misma manera que Elías tuvo que volver, seguramente volverá, porque todo lo que Dios promete se cumple. Lo que tenemos que entender es que de la manera en que muchas veces está escrito en la Biblia, así como la fruta, así como una serpiente, así como la palabra cielo y tierra, así como muchas veces un árbol,
tienen sus simbolismos, o la palabra fuego. Si ustedes van a un sacerdote o van a un pastor y le preguntan, ¿qué quiso decir que en los últimos tiempos vendrá el juicio del fuego? Y el fuego es la palabra, va a decir este ministro de la fe. Entonces, no es que vamos a ser todos arrasados por el fuego, seremos arrasados por la verdad. Por lo tanto, hay muchos simbolismos en la Biblia que tienen una explicación si uno la analiza en profundidad. Por lo tanto, en esta ocasión, el Mesías volverá. No será ese Jesús que ya está con nosotros en espíritu, pero será otra persona con la misma misión. De la misma manera que Juan Bautista era otra persona, pero con la misma misión de Elías. ¿Será que la Biblia dice algo de esto? En el Apocalipsis, que son los libros que predicen sobre la segunda venida, lo menciona claramente. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca, entendiendo que este es un simbolismo del Mesías. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. O en el Apocalipsis 3:12, al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera. Y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en el Apocalipsis 19:12, sus ojos llama de fuego, sobre su cabeza muchas diademas y un nombre que solo él conoce. Es decir, mencionamos que el Mesías será una realidad, un hecho, su regreso. Pero también entendemos que habla de un nombre nuevo, de otra persona con la misma misión. Así como Jesús era otra persona con la misión y el rol de Adán, la segunda venida ocurrirá a través de otra persona con la misma misión y el rol mesiánico de Jesús. Es también importante desmistificar la palabra Mesías. Hoy por hoy, en muchos sectores de la humanidad, la palabra Mesías está muy relacionada a un superhéroe de Marvel. Está muy parecido a esto, como que es alguien que tiene poderes, que trasciende incluso la tierra y los principios de la tierra, que puede volar, que ponemos muchas veces al Hijo de Dios real como un ser sobrenatural, cuando un hijo de Dios real o una hija de Dios real no es más que un ser que tiene el amor de Dios, más allá de cualquier poder. Vamos a ver entonces que en Mateo 24, 30 y 31 está escrito esta tendencia por la cual muchos seres creen que el Mesías vendrá desde las nubes del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo. Voy a cambiar algo aquí porque no puedo leer. Ahora sí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. La palabra nubes ya es para nosotros, en el entendimiento lógico de una persona que tiene una mínima base académica, un fenómeno de la naturaleza que no tiene una sustancia material. No es una plataforma donde uno pueda estar asentado. Entonces, ¿qué será la palabra nubes desde el punto de vista del simbolismo bíblico? Porque no es nuevo que el Mesías venga en las nubes del cielo. Ya para la primera venida del Mesías, para Jesucristo, ya había una idea y una visión de Daniel, el profeta Daniel, muy importante para los israelitas, de que el Mesías iba a venir de las nubes. Esto no es algo nuevo para los cristianos. Decía en la Biblia, o dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, contemplaban las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Estaba hablando del Mesías que iba a venir en las nubes del cielo. Pero también había una profecía muy pequeña, ¿sí? Que casi estaba escondida en el Antiguo Testamento, que era la de Miqueas, ¿sí? Que habla de Belén, que iba a nacer en Belén. Mas tú, Belén Efratá,
aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Finalmente el Mesías no vino de las nubes. El Mesías nació de una mujer y nació en la tierra a través de un parto. Entonces, ¿por qué la Biblia una vez más, para la profecía de la segunda venida, menciona la palabra nubes? Hoy podemos tener un poco más de visión desde el avance de la ciencia y la tecnología, especialmente desde la educación académica. Entendemos que la palabra nube no es más que agua evaporada, ¿no es cierto?, condensada, y que es esa misma agua que se evapora de la tierra, del agua que está en la tierra. Entonces, en un momento, la Biblia menciona algo que tenga que ver con el agua. Por ejemplo, en el Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, a través de una visión que tiene Juan, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, sabemos que no es las mejores personas, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, es decir, el mundo secular. ¿Mm? Esas son las aguas que has visto, dice la visión de Juan. Pero nosotros sabemos que cuando el agua se purifica, deja de ser agua sucia. Aunque en la tierra es agua sucia, uno no puede ir directamente a donde hay agua y tomarla. Es obviamente que esa agua se necesita purificar. Pero el agua que cae del cielo, podríamos decir en forma simbólica, o el agua que proviene de las nubes, es agua purificada. Entonces hay un proceso a través de la influencia del sol en el agua en la tierra que termina eliminando toda impureza cuando finalmente se convierte en nubes y vuelve a caer en la tierra. Entonces, así como el agua es la gente caída que está en la tierra, las nubes es agua condensada y representa la gente purificada. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca Dios va a enviar al Mesías sin un pueblo preparado, sin personas que se hayan preparado para recibirlo. Nunca Dios va a dejar al Mesías desamparado. Entonces, primero, antes de enviar al Mesías, prepara un pueblo bien dispuesto, decía la Biblia, tanto en la era judía como en la era cristiana. Y también estas palabras, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a dónde nos estamos refiriendo? ¿Que Dios está allá en el firmamento? No, cuando hablamos de la palabra cielo, nos estamos refiriendo a este ámbito sagrado, donde habita la paz, el amor, más allá del lugar físico. De la misma manera, la palabra cielo y tierra tienen como estos simbolismos. La tierra es muchas veces lo mundano, lo profano, lo bajo, y el cielo es todo aquello sagrado, superior, elevado, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Quiere decir que el Mesías se va a manifestar en la tierra por segunda vez, como aparece en ciertos versículos, Lucas 17, 20, 21, cuando le preguntaron sobre el reino de Dios al propio Jesús. Y el reino de Dios, dijo, viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo aquí o allá, buscando un lugar, porque el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. El reino de Dios no es un lugar físico. El reino de Dios es la manifestación del amor de Dios que debe emanar del corazón humano. Porque la relación entre Dios y el hombre es lo más precioso, la relación padre-hijo. Allí está el cielo. En Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. Habla de una pelea contra el Cordero en el Apocalipsis. Cordero refiriéndose al Mesías. Y el Cordero los va a vencer. Pero si el Mesías vendría de una forma sobrenatural como lo imaginamos, ¿quién puede hacerle frente al Mesías? En 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se imaginan si vendría de esta manera manifestándose desde el cielo? El ladrón entra sin prácticamente hacer ruido, y se va. En Lucas 18:8, os digo que le hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dando a entender que la mirada hacia el Mesías ni siquiera va a existir. Hoy hay mucha gente que lo niega a Dios, que niega al Creador. Imagínense, ¿cuánta gente va a dudar del Mesías?
en su segunda venida, porque así dudaron de Cristo en su primera venida de Jesús. Hasta el último momento de su vida, ese pueblo que había sido preparado por 4000 años de historia no podía ver al Mesías en Jesús. En Apocalipsis 10:11 hay otra visión de Juan que dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. ¿Por qué hay que testificar de nuevo? ¿Por qué hay que dar testimonio de la verdad de nuevo? Porque obviamente el reino de los cielos es algo que se debe expandir, y no se expande viniendo del cielo, se expande en el día a día. Y miren qué interesante, porque en Mateos 13:31 el propio Jesús habla de que el reino de los cielos es como el grano de mostaza, pero cuando crece, se expande, se hace uno de los árboles más grandes. Y en Mateos 13:33, cuando dice el reino de los cielos, es semejante a la levadura. ¿Qué da a entender la levadura? Que cuando se coloca en la masa comienza a leudar y se expande, como que se multiplica. De esa manera el reino de los cielos se va a expandir. Pero también hay versículos muy contundentes, como Apocalipsis 12:5, refiriéndose hacia la segunda venida, cuando habla de que la mujer dio a luz un hijo varón, el que regirá a todas las naciones con cetro de hierro, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay muchas interpretaciones, algunos dicen que este hijo es la iglesia, el hijo representa a Jesús en su primera venida, pero que el Apocalipsis son visiones de la segunda venida. Y por eso que él vio, que lo cuenta pareciera como en pasado, es una manifestación de lo que ocurrirá en los últimos días. Y uno dice, ¿por qué habla de un hijo varón? ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, en otras conferencias vamos a profundizar sobre esto. Lo que ocurrió es que en la caída, el último en que finalmente cayó en el pecado fue Adán. Y en el proceso de la restauración es como que ocurre un proceso inverso. Por lo tanto, el Mesías aparece como el Adán restaurado, que luego restaura a la mujer en la posición de la hija de Dios, y finalmente hasta el propio Lucifer, que era un ser arcangélico en su origen, tiene que volver a su restauración original. Es por eso que siempre se habla como pareciera de el varón, pero no implica que está descartando, marginando o poniendo en desigualdad a la mujer. En el Apocalipsis 19:7-9, justamente aparece el rol del hombre y la mujer, porque habla de una boda. Y cuando habla de boda, para el punto de vista de Dios, siempre la boda, desde el punto de vista religioso, en conexión con el Dios monoteísta, es hombre y mujer. Y por esa razón dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Bodas, Cordero representa al Mesías. Y su esposa se ha preparado. Es en la última parte de la Biblia, en las últimas páginas, yo diría en las últimas frases, que aparece la palabra esposa, dando a entender que para Dios no hay imagen y semejanza si el hombre y la mujer no están unidos, más allá de la palabra Mesías. Y en el Apocalipsis 19:9, ya casi al final de todo, lo último de la Biblia, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la fiesta final, al júbilo final de Dios, que es cuando ve la manifestación de ese Adán y Eva original que se tenían que haber unido como un matrimonio en el jardín del Edén. El Señor de la segunda llegada nacerá en la tierra para realizar las tres bendiciones: crecer, multiplicar y dominar. Y todos aquellos que nos unamos al Mesías, toda la humanidad finalmente terminar siendo la expansión de esta primera familia de Dios. De la misma manera que Juan Bautista hereda la misión de Elías, el Señor de la segunda venida hereda la misión de Jesús. Y se logra de esta forma el cumplimiento de las tres bendiciones. Es decir, los padres verdaderos de la humanidad tienen como misión establecer una familia bajo Dios. Eso es salvación y eso es restauración. Para muchos cristianos,
Hablar de la esposa del Mesías es una herejía. Pero también hoy por hoy se ve estas manifestaciones de la idea del Hijo de Dios como solo hombre, algo completamente fuera de este tiempo. Incluso desde el punto de vista providencial, Dios creó a un hombre y una mujer en el jardín del Edén. Por lo tanto, hablar del sacramento del matrimonio, incluso para nosotros con formación católica, es un sacramento de Dios. Ahora, el Mesías es un ser sobrenatural que no tiene la oportunidad de llevar el sacramento del matrimonio en su realización. El Mesías no puede ser padre y experimentar el corazón del propio Dios, como lo tenía que hacer Adán y Eva, padre, madre. Es importante que nos preguntemos esto, porque muchas veces hemos tenido una idea muy estrecha de que el Mesías es un ser completamente inhumano, que no tiene nada que ver con el ser humano. Pero cuando Dios creó en el último día al hombre y a la mujer, los creó seres humanos. Después están los ángeles, que son seres espirituales en el mundo espiritual que no tienen cuerpo, pero son sirvientes, son mensajeros, no tienen el rol de hijo e hija de Dios. Por eso es importante entender que el Mesías es el modelo del hombre verdadero, junto con su esposa, modelos de un matrimonio verdadero, de una familia verdadera. Y de allí se expande el reino de los cielos. Por eso es que Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro. De ahí viene, del amor verdadero. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo hemos visto en la visión de los paralelos históricos. Mas de aquel día y hora nadie sabe, nadie, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero hay otra parte que también habla de que no hace nada el Señor Yahvé sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Por lo tanto, Dios revela sus planes también, como lo hizo a Noé cuando vino el diluvio, cuando lo hizo con Lot sobre Sodoma y Gomorra, cuando lo hizo con Juan Bautista y los Reyes Magos sobre el nacimiento de Jesús. ¿Será que Dios no va a revelar la segunda venida? El principio divino enseña que los paralelos históricos son una revelación. Por lo tanto, cada ser humano tendría que estar muy atento a analizarlos. Justamente estos paralelos históricos, por lógica providencial y revelación, la segunda venida del Mesías debió ocurrir entre los años 1917 y 1930. Y para concluir, pasándome hoy unos minutitos por ser la última parte del ciclo, el Señor volverá a Israel. La segunda venida ocurrirá en el mismo pueblo que se había preparado a partir de la familia de Abraham. Vamos a ver que en la propia Biblia está escrito que no. En Mateo 21:43, por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Justamente ese pueblo que rechazó al Mesías en su primera venida, no va a ser el pueblo que lo va a recibir en la segunda. Es por eso que Dios trabaja a través de la preparación del pueblo cristiano, que se expandió en todo el mundo, incluso en Oriente, que tenían religiones totalmente distantes al cristianismo, que muchas ni siquiera creían en un Dios o en un ser monoteísta, ¿no es cierto? En el monoteísmo. Y en Lucas 19:44 habla de la destrucción de Israel. Y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos, etcétera, etcétera, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Esto no es para hablar mal de ningún pueblo, solo para simplemente señalar que el Mesías no vendrá al pueblo de Israel. Y en Apocalipsis 7:2-4 y en Mateo 24:27 se reitera que Dios prepara la segunda venida a partir de Oriente. Luego vi a otro ángel que subía del Oriente y tenía el sello del Dios vivo. Y luego el propio Jesús, como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no va a hablar de sí mismo porque él ya estaba en ese momento, está hablando de su retorno o la segunda llegada del Mesías, desde el punto de vista que hoy estamos entendiendo. Cuando vemos a Oriente, tenemos tres focos principales de naciones de Extremo Oriente: China, Japón y Corea. Basados en la primera nación que Dios escogió, hay
unas calificaciones que debemos entender rápidamente, como que deberían tener experiencias con el corazón y la voluntad de Dios esa nación para poder tener una idea de lo que es ser un pueblo preparado. Por lo menos que tenga idea del corazón y la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, el cristianismo habla del corazón de Jesús. Ser el fruto de muchas religiones, tener una base de espiritualidad. Vamos a ver que siempre donde está el cuerpo están los buitres. Esto también está en la Biblia. Por lo tanto, donde está Dios, también está ahí Satanás. Por lo tanto, se tiene que manifestar esta división entre Dios y Satanás de alguna manera, como ocurrió en toda la historia de la restauración. Donde está Dios, ahí está Satanás. Por supuesto, con el anhelo que Dios finalmente venza y su plan se logre. Pero en alguna zona de conflicto se tiene que manifestar. Y finalmente el periodo de indemnización nacional. Llamamos indemnización a una preparación para el Mesías que muchas veces tiene que ver con el sacrificio. Y debe haber algún tipo de profecías en ese pueblo como lo hubo en el pueblo de Israel. Por lo tanto, de estas tres naciones, ni China, ya solamente por no creer en Dios, podría ser el pueblo preparado, ni tampoco Japón, por tener incluso en su base filosófica y espiritual, ya descartando la idea de un Dios monoteísta. Entonces, la única nación que hoy mantiene la bandera del cristianismo en alto es la nación de Corea. Es porque a través del pueblo cristiano Dios tiene que enviar al Mesías. Y vamos a ver rápidamente por qué Corea. Justamente es una nación con una historia pacífica de más de 5.000 años que siempre se ha defendido y nunca atacó a otras naciones. Es una nación de paz. El cristianismo es la religión que más se profesa en Corea, casi el 30%, pero conviven con otras religiones en armonía. Desde 1950 Corea está dividida en norte y sur. Corea del Norte el comunismo y Corea del Sur la democracia o la libertad religiosa. Es la última nación que aún no se ha reunificado. Desde 1905 hasta 1945 ha estado bajo la total dominación del Japón, padeciendo muchísimo sufrimiento durante un periodo de 40 años. Un número que les dije recién, importante analizar, porque toda la Biblia tiene este número de 40 o múltiplo de 40. Y por supuesto que en Corea hay muchas profecías que predicen la llegada del Mesías a Corea. ¿Quién es el Mesías para terminar? Es el enviado de Dios que llega como Salvador, restaurador, Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijimos en la conferencia anterior. Si no hubiese ocurrido la caída, no se necesitaría el Mesías. Adán y Eva hubieran llegado a ser los padres de la humanidad y el ideal de Dios se establecería como una gran familia mundial. El Mesías llega como un Salvador sobre el fundamento de un linaje purificado, naciendo sin pecado original y restaurando la posición de Adán. La misión del Mesías es restaurar el jardín del Edén, estableciendo la posición de los padres verdaderos, eliminar el pecado original, la naturaleza caída de la humanidad, el mal que hay dentro, traer renacimiento y mostrar el camino de la paz mundial para así lograr el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Por lo tanto, como lo dijimos, el Mesías viene a establecer el modelo de una familia bajo Dios que debe expandirse finalmente hacia toda la humanidad. De esta manera concluyo y los invito a seguir estudiando el principio divino y especialmente de mi parte a profundizar en el próximo ciclo que daremos con anuncio previo, pero seguramente a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias.